¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de cómo implementar un recursos humanos que sea funcional para las empresas. Hoy voy a hablar de la rotación temprana. ¿Qué es la rotación temprana? Normalmente cuando hacemos algún proceso de contratación, obviamente hay un proceso de selección de las personas, se obtiene el talento, ¿no? Se hace el proceso de identificar cuáles son las personas más adecuadas para la empresa y cuáles no. Se aceptan y se descartan. Y se inicia el proceso de contratación. Una vez que arranco el proceso de contratación, obviamente esto implica que cuando ya se amarra la relación formal laboral, se aplica un contrato individual de trabajo. A partir del contrato individual de trabajo, entonces la persona inicia las labores dentro de la empresa. Hay dos tipos de rotaciones tempranas. Una que es, bueno, donde la persona ni siquiera llegó, ¿no? Eso tiene que ver con otro tipo de síntomas, mucho más apegado hacia la persona que hacia la empresa, hacia las labores que está haciendo la empresa. Y una rotación la rotación temprana que ya involucra a la empresa, a responsabilidades en la empresa, son aquellas personas que se van antes de 90 días. Incluso en zonas del Bajío de México o en zonas donde hay muchísima rotación, ¿no? Ciudad de México, Monterrey, en el sur y en el norte del país. Hay veces que una semana es como el tiempo promedio en que esta rotación temprana impacta. Bien, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Qué síntomas se pueden tener para saber que tengo una rotación temprana? Es fácil de identificar. La gente llega y se va, llega y se va, llega y se va. Y estás en un bucle constante en el que estás mete y mete y mete y mete personas. Y eso también representa un poco, bueno, se siente un poco caro para la empresa porque implica pago de finiquitos. Obviamente las personas que se están yendo se les debe pagar de los irrenunciables y tienen que recibir esa lana aunque no hayan sumado absolutamente nada para la empresa. Pero también tiene implicaciones hacia las personas que ya están ahí, las personas que esperaban recibir esas manos de apoyo y que de repente esas manos o ya no llegan, ¿no? O nunca llegaron, o empiezan a contaminar y se van. Y otra vez nos quedamos sin esas manos y en la operación duele, en la operación afecta muchísimo el resultado, la calidad de los resultados. Eso es por un lado, por el lado de la operación. Sin embargo, también afecta al reclutador. El reclutador termina en un agotamiento insaciable porque o demasiado, demasiado fuerte porque esta persona está constantemente buscando y buscando y buscando gente y sufre mucha frustración de no poder llenar las vacantes por la rotación temprana. Además de las consideraciones lógicas. ¿Cuáles son las consideraciones lógicas? Bueno, pues tienes un gasto excesivo e innecesario de uniformes, el proceso de inducción o la capacitación, cuando se da, horas extras, bueno, jornadas extraordinarias dentro de tu equipo de trabajo, bueno, el sueldo del reclutador, pero también hay gastos invisibles, gastos como por ejemplo el prestigio, ¿no? Poco a poco empieza la gente a decir, oye, ¿por qué esta empresa está reclutando siempre en la misma posición? Y entonces el reclutador empieza a generar estrategias de atracción de gente desesperadas y bueno, todo esto conlleva mucho desgaste físico, emocional, psicológico y económico para la gente y la empresa. Bien, entonces, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? Aquí les traigo 6 soluciones, cada una con ciertas vertientes, 6 soluciones para poder mejorar la rotación temprana de manera muy estratégica. La rotación temprana no es algo inherente a la sociedad, no es algo inherente a la comunidad o a la gente o a la generación. Es algo que se detona desde las entrañas de la empresa o a veces en comunicación con distintas empresas. Hay mucha práctica como de pirateo de gente, ¿no? Donde yo digo, oye, incluso lo hemos visto mucho en ciertas zonas, sobre todo parques industriales, donde los reclutadores se van a las instalaciones de la competencia, ¿no? De la empresa que es competencia, para robarse o piratearse gente. Entonces, este tipo de prácticas obviamente generan una falsa esperanza a la gente, una mala costumbre más bien a las personas porque están esperando al mejor postor. Quien me ofrece un poquito más de lana, me voy con él. Y quien me ofrece vales de despensa, me voy con él. Y quien me ofrece vales de despensa más un poquito más de lana, me voy con esa otra empresa. Entonces las personas están brincando, pero es que las empresas los acostumbraron a hacerlo así. Bien, dentro de las soluciones,
está desde lo más básico. Y de hecho hay un video donde hablo de esto, lo voy a poner como liga para poder hacer referencia, porque ahí hablo un poco más de cómo hacerlo, que son 6 problemas y 7 soluciones para el reclutamiento operativo. Lo atractivo de la oferta laboral. En muchas ocasiones, en la oferta laboral, como ya entramos en una desesperación, el área de reclutamiento termina desesperadamente buscando a las personas, pero lo manifiesta. Lo manifiesta incluso en la publicación. Y vemos mucho publicaciones donde dice urgente, urge tal posición, urge tal contratación, urge tal persona, que podamos cubrir con tal persona, a tal puesto. Y seamos muy honestos, el reclutamiento es como un cortejo, es como si una persona quisiera ligar a otra. Y yo no creo que sea muy eficiente que si alguien te gusta le digas, oye, me gustas, me urges, ¿no? Dejas de hacer atractiva la oferta laboral. Ya no representa algo aspiracional para las personas. Es simplemente una oferta más. Y como saben de la urgencia, entonces le quita lo atractivo, le quita lo sexy a la oferta laboral, y las personas pues entonces no entran de manera más motivada, ¿sí? Y posterior a esto, ya una vez que empiezo a jalar, que ese es el punto número 2, empiezo a jalar candidatos, ya empiezo a tener opciones de personas para cubrir mi vacante. Pero como estoy desesperado o desesperada para poder cubrir la posición, me brinco los procesos de reclutamiento y le hago una entrevista, y ese está como, de hecho es famoso el estilo de entrevista o de selección, como si fuera del espejo, ¿no? Respiras, se empaña el espejo, estás vivo, entras. Este tipo de procesos hacen mucho daño porque no se considera ningún criterio de selección. Y por lo tanto a la persona tampoco le parece interesante. No luchó por estar ahí. No fue aspiracional, no le interesa. ¿Sí? Habrá quienes digan, es que sí, perdóname, pero hay posiciones en las que si no los contrato hoy, al día de mañana ya están encontrando chamba en otro lado. Sí, pero es que un proceso de selección no tiene que ser largo en tiempo, sino en procesos. Si yo lo puedo acotar a un solo día, está bien, pero métele procesos, métele pasos para que la persona sepa que se lo ganó. Y entonces, como se lo ganó y le costó trabajo, no lo va a querer perder. Lo haces más atractivo también. Hay que hacer atractivo el proceso de selección. Bien, no te brinques el proceso. No importa qué tan desesperado estás. Y hay ocasiones en las que estratégicamente puedes decir, órale, me voy a brincar el proceso, meto a 5 personas, o meto a 10 personas, o a una sola persona, pero ya tengo las manos. Pero tienes que saber que esa persona tal vez no vaya a durar más allá de los 90 días, y tal vez ni siquiera una semana. Entonces, igual y estratégicamente metes a la persona para poder tener manos que ayuden en la operación, pero debes de saber que lo tienes que sustituir ahora sí en la siguiente persona. Hazle el proceso adecuado para poder seleccionar mucho mejor, hacerlo más atractivo para el candidato y ponerte mucho más moños como empresa. ¿Sí? No estás teniendo posición, no, aunque sea una posición más operativa del mundo, no importa, aunque sea la posición en el escalafón más bajo, no importa. Es el valor a la empresa, es el valor a lo que se está haciendo, lo que tiene que ser atractivo y aspiracional para la persona. Bien, y el siguiente, la inducción. Yo he prometido que voy a hacer un video relacionado con la inducción más adelante. Lo voy a cumplir, pero el tema de la inducción es fundamental. La inducción es uno de los procesos más brincados dentro de recursos humanos y a los que menos importancia se los dan. La inducción debe de ser ese apartado fundamental de la empresa que no se puede brincar. La inducción es el primer enamoramiento. Hay que enamorar a la gente. ¿De dónde está? La inducción se puede comprender en 3 partes. Uno, la filosofía, historia, misión, visión, esencia de la empresa. También les recomiendo un video que realicé de un libro que se llama Start With Why de Simon Sinek, donde se habla de cómo quedarnos con lo mejor y
y para quedarnos con lo mejor, pues hay que empatar filosofías de vida y enamorarnos del trabajo. La inducción es parte del enamoramiento, no lo es todo. También viene el día a día. Pero si yo hoy me enamoro de la empresa, entonces sé que me quiero quedar ahí y que lo quiero intentar. Es lo mismo que una relación interpersonal. Es lo mismo que una relación de noviazgo, un matrimonio. Tenemos que empezar bien. Tenemos que empezar hablando de quién es la empresa, cuál es su historia, qué hace, cuál es la esencia de la posición o de las actividades que esta persona tiene. Y eso va a permitir que entonces la persona entienda. Pero además la inducción le permite a la persona de nuevo ingreso conocer las condiciones laborales. Porque hay un fenómeno normal. Si yo estoy buscando chamba, no voy a mandar solo un currículum, voy a mandar 1000. Y si me hablan 10 personas para hacerme una entrevista y tú me hablas y me hablas de unas condiciones y otra persona me habla y me habla de otras condiciones y la tercera empresa me habla y me habla de otras condiciones, si la primera empresa me contrata, cuando llego ahí no voy a saber cuál era, no me voy a acordar. Es normal, no es una desobligación del candidato, es normal. Va a estar a expensas, bueno, va más bien a entender que cuando entre, pues ya le van a explicar cuáles son las condiciones que tiene. Las condiciones laborales, ¿sí? Esta parte, tanto la filosofía, la historia, la esencia de la empresa, sí lo puede hacer recursos humanos, también lo puede hacer el mismo dueño, el director general, incluso sería mucho mejor, porque, por ejemplo, un dueño te puede decir mucho más fácil cómo hizo la empresa, cuál fue su historia, cómo lo vivió, y le imprime toda la pasión que tiene hacia la empresa. Lo puede hacer también recursos humanos, pero bueno, con un muy buen script. Las condiciones laborales, que ya implica también la firma del contrato, la explicación de los derechos y obligaciones laborales, eso lo tiene que hacer recursos humanos. Y presentarle cuáles son los compañeros con los que va a trabajar, los compañeros de otras áreas con los que va a tener trato directo o indirecto, las instalaciones, dónde va a estar su espacio de trabajo, días laborales, horario laboral, en fin. Pero hay otra parte de la inducción que no nos la podemos brincar y que no tiene que ser, no debe de ser por parte de recursos humanos. Las actividades, el día a día, la inducción a las funciones. Eso no lo puede hacer RH y ese es un error común, muy, muy común. Pero además como que se recarga recursos humanos porque la gente entiende que es obligación de recursos humanos y es un grave error, cultural incluso. Lo tiene que hacer el líder. Si lo hace el líder inmediato de la persona o de la posición del vacante de la que acaba de llegar esta persona, va a poderle platicar su historia, dónde empezó, cómo empezó, pero además también indicarle cuáles son sus funciones y por qué sus funciones son importantes para afectar o beneficiar a las personas que tiene alrededor y tu función afecta en este sentido a la otra persona y en fin. Y una vez que ya tiene la inducción por parte del líder, debe de haber una capacitación de las funciones. Hay niveles de madurez de las personas cuando entran. Hay una estrategia de la que yo hablo en las capacitaciones bueno, la capacitación de liderazgo integral, donde se habla de una estrategia que se llama ILUO. Depende del nivel de madurez, es el número de palitos de las letras. Una persona que acaba de entrar es una I, es una persona con un nivel de madurez 1, no sabe qué ni cómo, ¿no? Apenas va a empezar a aprender el qué y el cómo lo va a empezar a practicar. Entonces no lo tiene desarrollado. ¿Para qué lo metes a actividades? Ese es el punto, de hecho, es el número 3, sí es el número 3, pero es una de las vertientes de la inducción. ¿Para qué lo metes a actividades? No vas a saber hacer, lo único que vas a hacer es frustrarlo. Dale un tiempo, tu inducción debe tener un tiempo específico. Dale una semana si quieres ser demasiado acelerado. Una semana en la que la persona pueda mínimo aprender a dominar y ser sombra de alguien más y entonces observar las actividades y aprenderlas, basados en la observación, en lo que la persona le diga, en lo que puede ir practicando, pero supervisado, para tampoco cometer errores, porque los errores lo desalientan, pero además también te puede afectar en la operación. Y ya con ese proceso bien cimentado, insisto, una semana mínimo. Hay empresas yo conozco varias empresas que se toman el primer mes para la inducción. Un mes. Tal vez sea demasiado, tal vez 2 semanas es lo óptimo, pero mínimo una semana, porque a veces ni la semana damos. ¿Bien? Inducción. De ahí,
Una vez que le des la inducción a la persona, involucra a la familia. No hay mayor éxito en la disminución de rotación que involucrar a la familia en el espacio de trabajo. Que sepan la importancia de las labores de su familiar en la empresa, pero también que sepan la importancia de la empresa como tal dentro de la sociedad donde esa familia o de la que esa familia forma parte. ¿Sí? Involucra a la familia en el proceso de inducción, infórmales. Hay un video también, aquí voy a hacer muchas referencias a varios videos que hemos dado. Hay un video también donde hablo, esto fue en el seminario o el evento de egresados de VM, que di una plática en Querétaro sobre bienestar laboral. Yo les hablaba del ejemplo de Bombardier, una empresa aeronáutica de las más grandes del mundo que está en Querétaro, y esta fue la cereza del pastel. Y fue una cereza súper estratégica, porque le informa al familiar todo lo que su familia, perdón, le informa a la familia todo lo que su familiar tiene dentro de la empresa. Y cuando esta persona, el colaborador, se le ocurre voltear y decir, oye, ya me voy, el primer alto lo tiene en casa. Entonces, compras aliados haciendo una inducción hacia la familia también. Y les das un recorrido por las instalaciones y los haces sentir en familia y los haces sentir que pertenecen. Y eso ayuda mucho a disminuir la rotación temprana porque de arranque ya la persona sabe que su familia forma parte de. Bien, y la familia también se siente importante. De ahí hay otra estrategia, esta la mencioné en un video que se llama Lo que nos motiva. En este video hablaba de los motivadores extrínsecos e intrínsecos. Dentro de los intrínsecos hay un motor, que es el motor número 1, que habla de autonomía y la autonomía dentro del equipo. Y hay un supermercado en Estados Unidos, una empresa en Estados Unidos, que el líder selecciona quién entra a la empresa. Sin embargo, dentro del periodo de prueba no es el que decide quién se queda, sino que lo hace su equipo, y eso hace que el equipo sea responsable de tener al mejor talento posible, pero además capacitarlo, porque ya no echas la culpa a alguien más, eres tú la persona responsable junto con el equipo de mantener el mejor talento entre las personas que están trabajando ahí y lograr los resultados. Entonces, eso, al ser autónomo en la decisión, también eres responsable de las consecuencias de esa decisión. Y trata de ir involucrando al equipo de trabajo, aunque no solo sea el líder, trata de ir involucrando al equipo de trabajo para la toma de estas decisiones, y que eso permite incluso hasta puntos de vista, ¿no? Puntos de vista cruzados y decir, oye, no me agradó, sí me agradó, fíjate que tiene mucho talento, no tiene mucho talento, tiene potencial, tiene interés, a mí me dijo que no le interesaba, a mí me dijo que era de paso la chamba, porque además eso también se puede suscitar. Las personas que están en el día a día, en la rutina de trabajo, te pueden dar información muy valiosa de lo que ocurre en el diario del trabajo, la convivencia, la relación, la comunicación casual, ¿no? Que se da en todos los trabajos. Entonces ellos también te pueden decir, no, a mí me dijo que no va a durar mucho tiempo, que está esperando tal cosa para irse a tal lado. Pues entonces ya sabemos que esa persona se va a ir, hay que buscar su reemplazo, puedes tener el tiempo anticipado, hablarlo con recursos humanos, con reclutamiento, para que se haga el proceso anticipado, muy estratégico, muy en calma, de sustituir esas manos y que no te afecten la operación. Bien. Y lo siguiente, el último punto, la cereza del pastel de la retención o disminución de rotación temprana. Mejora a tus líderes. Constantemente mejora a tus líderes. Los líderes, reitero siempre la estadística, forman parte o son, digamos, responsables entre un 70 y 90% del éxito y fracaso o fracaso del equipo de trabajo. Y por lo tanto también forman parte de las consecuencias o las causas más bien de que una persona se vaya o no del trabajo, no importa cuánto tiempo tenga. Mejora constantemente a tus líderes. Y aquí haciendo un comercial, nosotros tenemos una capacitación de liderazgo integral que está conformado precisamente de la obtención de toda la data de lo que le duele a los líderes dentro de las empresas en distintos tamaños, distintas zonas, distintos giros, que puede ayudar. Si no es nuestra capacitación, no importa. Hay muchas capacitaciones en el mercado. Invertir en el liderazgo siempre es una muy buena idea. Bien.
Muchas gracias por observarnos. Espero que les ayude esta información. Déjenos por favor sus comentarios, suscríbanse, compartan, denle clic a la campanita para que les notifique cuando tengamos nuevo contenido. Muchísimas gracias.